Los verdaderos monstruos no se encuentran en la naturaleza, sino en las mentes humanas. Goulden, William, The Musket King. La humanidad ha mostrado una inquietante propensión a la brutalidad a lo largo de los peores periodos de la historia. Incluso cuando no conseguimos nada con ello, con frecuencia somos distantes, egocéntricos y, sorprendentemente, duros. Según una cita de John Stuart Mill, todo lo que hace falta para que la gente logre sus objetivos es que la gente decente no haga nada. Solo una pequeña fracción lleva a cabo la atrocidad cuando se produce una gran catástrofe moral, pero la mayoría casi siempre permite que esta minoría actúe en silencio. ¿Con qué frecuencia se producen grandes injusticias por el mero hecho de que decidimos callar o hacer la vista gorda? Según Tolstoy, la mayoría de nosotros suele tener un fuerte sentido del bien y del mal. Esto se debe al hecho de que nos limitamos a conducir nuestras vidas de acuerdo con un sentido básico de la moralidad, en lugar de dedicar nuestro tiempo a complicados dilemas filosóficos o éticos. Screwtape, el avesado demonio de la novela de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su aprendiz, afirma que si esto es cierto, cosa que dudo, no sería una gran desventaja para los demonios. El propio libro contiene uno de los análisis más esclarecedores de este mal tan común. El autor explica cómo un demonio puede aconsejar a un hombre que se aleje de Dios y de la virtud para volcarse en la inmoralidad y la brutalidad. Se acusa a Screwtape de guiar al enfermo lejos de Dios y de la moralidad. Sostiene que, aunque los demonios no siempre pueden persuadir a un ser humano de que un determinado argumento moral es incorrecto, casi siempre pueden hacerle sentir que no importa, de un modo u otro, más que tener una justificación sólida para nuestras creencias. Con frecuencia nos sentimos atraídos por las ideas debido a su utilidad o dignidad. Por eso, Screwtape aconseja a su sobrino Wormwood que inculque a su víctima la idea de que la moral, Dios y la ética carecen de sentido y son demasiado etéreos para ser útiles. Según Screwtape, el paciente nunca debe considerar lo que es bueno o malo. Más bien debe concentrarse en lo pragmático, en lo que tiene delante. Wormwood debe redirigir los pensamientos del paciente hacia algo sin importancia, como sus planes para el almuerzo o sus preocupaciones matutinas, si se le ocurre empezar a pensar en asuntos morales o religiosos. El objetivo es fomentar un desinterés general por todo lo que tenga que ver con los valores. Aunque la gente dice tener creencias, en realidad estos valores están tan divorciados de su comportamiento que son casi inexistentes. La idea detrás de este y muchos otros dispositivos de Screwtape es asegurarse de que la gente nunca se comprometa demasiado con una postura moral. Sin darse cuenta, acaba convirtiéndose en una especie de nihilista moral. No tienen que renunciar totalmente a sus principios morales. Basta con desviarle constantemente de esos principios, sobre todo cuando mantenerlos se vuelve difícil. Aquí, la lógica es directa. Es fácil que otras cosas tengan prioridad cuando la preocupación por el bien y el mal disminuye. Screwtape afirma que esto es muy sencillo ya que, en el fondo, los sistemas de valores estrictos no nos entusiasman de entrada. Este punto me interesa porque a veces me identifico con él. Me gusta considerarme, como la mayoría de la gente, alguien que se esfuerza por ser lo más amable posible y tiene moral, pero puedo pensar en innumerables casos en los que fui mucho menos amable de lo que podría haber sido simplemente debido a mi estado emocional en ese momento. Creo que esto tiene una relevancia más amplia, aunque Lewis esté hablando principalmente de cómo nuestras preocupaciones por el mundo mundano pueden hacernos perder nuestra relación con Dios. A menudo dejamos que nuestros ideales parezcan menos tangibles o solo hipotéticos, como un lujo que podemos dejar de lado cuando la realidad nos golpea, aunque no seamos conscientes de ello. Aunque quienes rechazan a Dios no teman el fuego del infierno, si transgreden su propia moral, su conciencia puede sufrir más de lo que jamás hubieran imaginado, convirtiéndolos en algo que no son. Lewis dedica mucho tiempo a discutir cómo el grupo social y el entorno de una persona pueden capturar su mente y sentenciarla a la condenación, a pesar de que el cristianismo a menudo enfatiza el libre albedrío
y la soberanía del alma individual. El hecho de que Screwtape considere aceptable que el paciente pase tiempo con su compañero materialista es una de sus observaciones iniciales. Posteriormente, los demonios se aseguran de que el paciente se relacione con un grupo de intelectuales de la alta sociedad, también conocidos como individuos inteligentes. El hombre empieza a repetir lo que dicen estos nuevos amigos porque, naturalmente, quiere impresionarlos. No adopta una postura abierta, sino que se limita a asentir o suavizar su posición cuando apoyan una actitud moralmente reprobable. Al final, Screwtape quiere que el paciente tenga una especie de doble identidad, rezando en la iglesia y considerándose un buen cristiano, pero detestando esos mismos valores durante la cena con su nuevo grupo social. Los demonios se benefician enormemente de esta mentalidad que combina una profunda deshonestidad con la autocomplacencia. Los hábitos del paciente se alejan poco a poco de sus valores y empieza a actuar de acuerdo con lo que le resulta más práctico en ese momento sin ni siquiera reconocerlo. Hasta que un día se da cuenta de que solo sabe lo que ahora es útil y ya no entiende lo que está bien o mal. Se convierte así en un maquiavélico moral. Además, es sencillo empujarlo hacia la violencia porque a menudo es más práctico ser duro que amable. Según Screwtape, la frivolidad, la incapacidad de tomarse en serio cualquier asunto, sea moral o no, es uno de los estados mentales más beneficiosos que un demonio puede inculcar a su víctima. Hay que obligar al paciente a enfrascarse tanto en la ironía que pierda de vista sus convicciones y se vuelva indiferente a la verdad. Darse cuenta de que uno no está necesariamente seguro solo porque esté rodeado de gente maravillosa es quizá lo más inquietante. En este famoso concepto de C.S. Lewis, el orgullo es visto como pensar demasiado bien de uno mismo más que como un defecto único. Esto tiene sentido, ya que los demonios empujan constantemente a sus víctimas a fomentar la división o el egoísmo a través de los lazos sociales para acabar minando sus principios. Esto le lleva a despreciar a los individuos fuera de su grupo interno, en lugar de elevar la compañía de aquellos a los que admira. Al final, se ve dividido por sus amigos de la alta sociedad, que le vuelven contra sí mismo y crean una separación interna que refleja la exterior. Dado que con frecuencia acudimos a los demás en busca de orientación sobre cómo actuar, hay razones de peso para ser selectivos con las personas con las que pasamos el tiempo, sobre todo si nos damos cuenta de cómo estos individuos nos hacen progresivamente menos compasivos y duros. Sin embargo, Luis demuestra que incluso las amistades basadas en la moralidad pueden incitar nuestras peores tendencias si están mal encausadas. También subraya cómo el sentimiento de superioridad sobre los demás fue y sigue siendo un factor importante en varios crímenes históricos, así como en numerosas injusticias comunes. Las personas que poseen autosuficiencia moral pueden llevar a cabo actos horribles y seguir creyendo que están haciendo algo correcto o bueno. Puede que ni siquiera seamos conscientes de hasta qué punto traicionamos a los demás y a nosotros mismos al servicio de nuestras erróneas nociones de superioridad. Dado que las cartas del diablo a su sobrino ofrecen algunas observaciones perspicaces sobre cómo podemos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que seguimos defendiendo nuestra moral, incluso después de años de no hacerlo, quiero profundizar en este tema. San Agustín habla con frecuencia del mal como un tipo de ignorancia en las confesiones. Habla de cómo, en contraste con la grandeza espiritual que acabó descubriendo, su vida anterior a su conversión estaba llena de alegrías efímeras que le impedían sentirse verdaderamente realizado. Esta cuestión es especialmente significativa para Louis, que examina en sus cartas cómo la imaginación y la ilusión contribuyen a la dureza y al rechazo de la virtud. El personaje Screwtape describe en una de sus cartas los tres componentes del ser humano: la fantasía, el intelecto y la voluntad. Gran parte de los consejos de Screwtape consisten en asegurarse de que lo desagradable, lo malo y lo antipático gobiernen la voluntad de una persona y que nada agradable salga nunca del reino de la imaginación. Por ejemplo, debe tener muchas fantasías sobre hacer el bien, como verse a sí mismo como un gran líder espiritual o prometer donarlo todo a la caridad cuando fallezca. Sin embargo,
Estas ilusiones deben ser siempre lejanas e idealmente irrealizables, pero deben ser lo suficientemente vívidas como para casi parecer reales. Una ficción intrincada puede ser tan realista que parezca que ya hemos logrado nuestro objetivo, que es el peligro de la imaginación. Sin embargo, Screwtape sugiere que la víctima sea conducida hacia emociones negativas y animosidad en el mundo real. Inflamar su orgullo es necesario para que su benevolencia sea transaccional y no sincera. Debe persuadirse a sí mismo de su inteligencia superior mientras ignora las opiniones de los demás. Que se consuele pensando que ya ha hecho mucho bien al mundo, o que sin duda lo hará en el futuro, como sugiere Screwtape, que en contraste con la grandeza de sus ilusiones caritativas, son 1000 pequeñas brutalidades. Esta es una jugada de genio realmente diabólica por parte de Screwtape. Él entiende que incluso cuando hay pocas pruebas de nuestra bondad inherente en el mundo exterior, podemos sumergirnos en nosotros mismos y seguir creyendo en ella. Screwtape quiere que creamos que, a pesar de nuestra crueldad hacia los demás, somos en su mayoría decentes. Nuestras ilusiones morales son tan grandiosas que nos hacen perder de vista la crueldad que cometemos a diario. Ya no parece importar mucho que hayamos gritado a alguien en una tienda o que hayamos tratado mal a un compañero. Según esta perspectiva, los conceptos del bien y del mal están tan lejos de la realidad de nuestra vida cotidiana que son prácticamente teóricos. Pasamos por alto nuestro persistente terror mundano porque perdemos de vista la antigua noción griega de que nuestras virtudes se muestran fundamentalmente por sí mismas. Dado que la imaginación impide al enfermo pensar en su pasado y comprender lo que hace, es ideal para los demonios. Más bien, utilizan su imaginación para fantasear cuando son amables y su intelecto para justificarse cuando son desagradables. Según los escritos del demonio a su sobrino, los individuos suelen caer directamente de la autosuficiencia moral a la desesperación después de tener un insight. Durante tanto tiempo se han considerado personas decentes que pueden llegar al otro extremo cuando descubren que no es así. Creen que es preferible gobernar en el infierno que servir en el paraíso, como hacía Satanás en El paraíso perdido de Milton, y empiezan a creer que están demasiado perdidos para dar marcha atrás. Así, su única opción es aceptar su propia brutalidad. Dado que muchos estudios filosóficos sobre el mal se centran en actos horribles, la teoría de Luis resulta innovadora hoy en día. Por ejemplo, Albert Camus cuestionó cómo el absurdo y la falta de propósito en la vida pueden llevar a los individuos a adoptar ideologías nihilistas o actos desesperados, mientras que Sigmund Freud estudió cómo las tensiones internas y las pulsiones reprimidas pueden dar lugar a conductas dañinas. Luis, sin embargo, se ocupa más de una forma más familiar y común del mal, la crueldad que cualquiera de nosotros es capaz de cometer, que de esto. En un capítulo intrigante, Screwtape subraya que todo el mundo acaba en el mismo sitio, independientemente de que sea enviado al infierno por un gran número de transgresiones menores o por actos espectaculares. Luis hace esto para recordarnos algo que con frecuencia intentamos olvidar. Los monstruos que pueblan la historia son tan reales como nuestros pequeños actos de crueldad. Por ello, deberíamos cuestionarnos si somos tan buenos como creemos. ¿O es que nuestra voluntad comete pequeños pecados a diario al permitir que nuestra bondad se convierta en algo mucho más teórico que práctico? Sin embargo, la carta final de Screwtape a Wormwood está llena de amargura y rabia, castigando a Wormwood por permitir que los pensamientos de su víctima escapen a su control. Dios protege ahora a la víctima y nada de lo que hagan podrá con ella. Luis quiere dejar claro que las personas se salvan y son capaces de resistir la tentación gracias a la gracia de Dios. Pero incluso para los no creyentes, esto da bastante que pensar. En primer lugar, Luis sostiene que siempre se está a tiempo de modificar el propio camino, o, por utilizar terminología secular, de salvarse. Darse cuenta de nuestros problemas cotidianos puede resultar incómodo, pero es el primer paso para solucionarlos. Al situar la conversación en el mundo de los demonios eternos y el infierno, C.S. Lewis pone de relieve la maldad de la malevolencia común
y eleva lo que está en juego en la bondad cotidiana. Ahora que está protegido por Dios, el hombre no ha llevado a cabo ninguna de las hazañas heroicas con las que se le instaba a soñar. En su lugar, intenta ser una persona decente en el sentido cotidiano, rezando por su sustento diario y la fortaleza para ser bueno durante las próximas horas. Ahora es una maravillosa mezcla de pureza y normalidad. Antes reflejaba todas las pequeñas crueldades con las que nos topamos a diario. Ahora es un símbolo de la bondad común. Es el desconocido que se detiene a preguntar por tu bienestar en la calle o el que te entrega su viejo billete de metro. El camino al paraíso se muestra como una colección de modestas virtudes, igual que el camino al infierno es una secuencia de pequeñas transgresiones. Lewis termina con una nota realmente positiva, en mi opinión, y sirve de yuxtaposición ideal al examen anterior de los efectos del mal común. No se puede negar que el relato de Lewis sobre la virtud cotidiana depende en gran medida de Dios. Esto plantea la cuestión de qué se necesita para resistir la atracción de la oscuridad y permanecer firmes cuando nos enfrentamos a influencias externas que nos llevan en dirección a lo monstruoso. La responsabilidad personal es la clave de la solución. Esto nos lleva a la inquietante realidad que destaca Lewis. Las semillas del bien y del mal están enterradas en lo más profundo de cada uno de nosotros. Somos paradojas vivientes, con capacidad tanto para grandes actos de valentía como para la brutalidad extrema. Tomar la decisión entre estos dos extremos es un proceso continuo, es un conflicto diario, una lucha interminable. Lewis nos insta a reconocer esta dicotomía en nuestro interior, a ver que la capacidad para el mal existe dentro de cada uno de nosotros, no solo en algún lugar lejano o en algún monstruo. Según Carl Jung, cuando comprendemos esta dualidad y reconocemos que somos capaces tanto del bien como del mal, estamos mejor equipados para guiar nuestro comportamiento y tomar decisiones coherentes con nuestra naturaleza real. Nos volvemos más despiertos y mejores individuos como resultado de este conocimiento, lo que nos permite comportarnos con un propósito en lugar de dejarnos arrastrar por factores externos. Es fundamental darse cuenta de que la distinción entre el bien y el mal es una realidad práctica y cotidiana, y no solo una idea filosófica. Pero esto es lo concreto. Ser consciente y comprender esto implica que posees un poder del que muchos otros carecen. No eres una cara más del montón que obedece órdenes sin pensar o se rinde a las fuerzas del entorno. Entiendes las cosas que te pueden llevar en una dirección negativa, y ese conocimiento implica responsabilidad. Dado que, en última instancia, se trata de elegir activamente el bien en lugar de evitar únicamente el mal, ser consciente de estas influencias te dota de los medios para resistir. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que elegir entre el bien y el mal es una sucesión de pequeñas elecciones cotidianas, más que un gran acontecimiento único. Te opones a las fuerzas que quieren convertirte en alguien que no eres cada vez que defiendes lo que es correcto. Desafías la presión de grupo y eliges reconocer la humanidad de los demás. Aunque es difícil y no siempre obvio, es esencial. Es obvio que el autor no quiere que sea sencillo. Hay casos de personas que se engañan a sí mismas creyendo que están mostrando amor a lo largo de las cartas cuando en realidad lo único que desean es la posesión o el aumento de su propio ego. Lewis cree que cultivar una preocupación sincera y constante por los demás es una empresa difícil, pero que merece la pena. Esto podría hacerse para obtener beneficios en una vida futura si eres religioso, o podría hacerse simplemente para promover la paz, la bondad y la tranquilidad en este mundo si no lo eres. Por último, C.S. Lewis nos advierte de la fragilidad de la moral humana y de lo fácil que es desviarse del camino recto cometiendo pequeñas injusticias cotidianas casi imperceptibles. Nos recuerda que nuestras ilusiones y la forma en que empleamos la fantasía para sentirnos mejor de lo que demuestran nuestras acciones son las verdaderas amenazas. La distinción entre el bien y el mal no es un concepto lejano. Impregna nuestras elecciones y disposiciones cotidianas, formando lo que somos, a través de pequeños actos de verdadera bondad que, cuando se combinan,
tienen la capacidad de influir tanto en nosotros mismos como en el mundo que nos rodea, Lewis nos insta a